amigos y amigas de iPhone y de Mercedes-Benz. Mi nombre es Abraham Parra y con este vídeo pretendo enseñaros la forma de cómo pasar un punto de destino desde tu iPhone con la aplicación app Mapas a tu navegador de tu Mercedes. La utilidad que puede tener esto es la que tú le quieras dar. Por ejemplo, habrá gente que a lo mejor le interese programar su viaje tranquilamente desde casa en tu iPhone y luego cuando bajes al coche tener ya el destino programado. Para poder realizar esta función hace tener operativas en tu iPhone las app de Maps y Mercedes-Me. También será necesario que tengas conectado tu Mercedes a través de Bluetooth con tu iPhone. Esto no os voy a enseñar cómo se hace, puesto que ya supongo de que en Mercedes os habrán enseñado a hacerlo. Lo que sí os quiero recomendar es que en el Bluetooth de Mercedes le deis a la I de información y tengáis activado siempre mostrar notificaciones y sincronizar contactos. Dicho todo esto, vamos a comenzar a meter nuestro punto de destino en la app Maps de nuestro iPhone. Abrimos la app Mapas. En buscar lugar y dirección, tecleamos nuestro destino. Por ejemplo, Azucarera 5 Monzón, y deslizáis vuestra pantalla del iPhone hacia arriba. Pulsáis en el botón Compartir. Pulsáis en el icono de Mercedes-Me. La posición se enviará al vehículo. En este caso os puede ocurrir de que no os salga el icono de Mercedes-Me. En ese caso tendréis que pulsar en Más y activar el icono de Mercedes. Una vez enviado el punto de destino desde nuestro iPhone al vehículo, ya solamente nos queda, cuando bajemos al vehículo, pues descargar el punto de destino que hemos enviado al mismo. Para poderlo hacer tenemos que tener activado el compartir internet. En ajustes, pulsar en compartir internet y activar compartir internet. Bueno, estamos aquí ya en mi coche Mercedes clase C 220 y vamos a proceder a descargar el punto de destino que habíamos transferido desde el iPhone a través de la app Maps. Ya tengo compartido internet en el móvil y vamos a proceder a hacerlo. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a internet. Cogemos Mercedes-Benz apps. Lo que tarde la conexión a internet depende mucho de la cobertura que tengas tú en tu móvil. Puede tardar un poquito, pero como ya os he dicho, depende de la cobertura que tengamos en el móvil. Se está cargando. Nos vamos hacia abajo. Descargar PDI. Pulsamos en descargar PDI.
Y ahí, como vemos, tenemos ya para poder descargar el punto de destino que habíamos metido con la aplicación de mapas. Pulsamos sobre ella, podemos borrarla y utilizar, guardar en libreta de dirección, utilizar como destino. Yo la voy a utilizar como destino. Le damos a aceptar. Y aquí, en este punto, podemos ir, guardar o buscar en el mapa. En este caso, si la guardamos, pues se nos guardaría en favoritos para utilizarla en otra ocasión. En este caso, le pulsamos en ir. Nos está calculando ya la ruta. En 200 metros, gira a la derecha en la calle Dalia, después entra en la rotonda. Bueno, pues como habéis visto, esto ha sido todo. Espero que os haya servido de utilidad y si es así, pulsar en me gusta y a ser posible suscribiros a mi canal. Venga, hasta otra.